A cada rato le decía a mi papá, a mi marido. No sé cómo lo acomodó su corazón, a lo que entiendo, no muy bien. Pero a ti te dijo, está bien. Sí. Cosa que nunca fue. 3, 2, 1. Ay, mis amores chismosos, bienvenidos a Retumba Polémica, el lugar donde el café se sirve cargado, el chisme calientito y el salseo corre más rápido que agua de río crecido. Y agárrense fuerte porque lo que traemos hoy no es cualquier chismecito de barrio, no. Esto es una bomba que explota por todos lados. Cristian Nodal, Casu y Ángela Aguilar. 3 nombres que solitos ya dan para novela, pero juntos para trilogía con mariachis de fondo. Miren, la cosa empezó con esa famosa entrevista de Nodal con Adela Micha. Ustedes saben, esa periodista que no se anda por las ramas y que siempre logra que los artistas suelten más de la cuenta. Pues resulta que Nodal se sentó con ella, muy fresco, muy seguro de sí mismo, y ¡zas! Empezó a soltar fechas, declaraciones y disculpas que dejaron a medio mundo con la boca abierta. Que si el 8 de mayo terminó con Casu, que si el 13 de mayo ya andaba saliendo con Ángela, que si el 14 ya hasta le dio el bendito collar, que el 20 le avisó a Casu que ya andaba con una figura pública, que el 22 habló con don Pepe Aguilar, y que el 29 de mayo, casi sin dejar pasar ni el mes, se nos casó en Roma. Y luego, para rematar, el 10 de junio ya estaban en portada de revista presumiendo la exclusiva. A ver, mi gente, ¿ustedes me van a decir que eso es normal? Ni la telenovela de las 9 se avienta una cronología tan acelerada. Y lo más sabroso de todo es que esas mismas fechas, en vez de ayudarlo, lo pusieron contra la pared. Porque la raza es lista, mi gente, y en redes no se les va una. A ver, ¿cómo que terminaste el 8 y para el 14 ya estabas en brazos de otra? ¿Cómo que te casas en menos de un mes, compa? Pues sí, ahí empezó el desmadrito. Pero ojo, que la cosa no se queda en simples fechas. Lo que de verdad tardió fue que, entre líneas, Nodal venía diciendo que Casu sabía todo, que ella estaba enterada, que no había engaños, que él fue honesto. Y ahí fue cuando todos dijimos, a caray o sea, la está pintando de mentirosa, porque básicamente eso fue lo que quedó en el aire. Y pues, ¿qué creen? Casu no se quedó callada, no señores, esa mujer es brava. No necesitó ir a entrevistas, no hizo podcast, no se desgastó en declaraciones. No, ella contestó donde más duele, en la música. Subió un fragmento de su rola Engreído, y lo puso con todo el veneno bien servido. Quedamos en mantenerlo en secreto, pero hablaste de mí como de una cualquiera. Tu versión echándole tierra a mi nombre. ¡Zas! Eso, mis chulos, no fue una simple indirecta. Fue un sablazo directo al ego de Nodal. Y lo mejor es que lo hizo elegante, sin gritos, sin pleitos, sin entrevistas kilométricas. Un posteo, una canción, y con eso le cayó la boca a medio mundo. Yo siempre digo, cuando las mujeres hablan con música, cuidado, porque ahí no hay marcha atrás. Y Casu lo hizo magistralmente, tanto que hasta la gente en redes decía, ¿para qué hablar más si con esa canción ya lo dijo todo? Y tenían razón. Ahora bien, ustedes saben que en Retumba Polémica no nos quedamos con la primera capa del pastelito. Aquí le metemos cuchara hasta el fondo, y en este caso lo que quedó clarísimo es que la entrevista de Nodal fue un arma de doble filo, porque mientras él pensaba que estaba aclarando su nombre, lo que hizo fue abrir más dudas. Para acabarla, su equipo de prensa, que yo no sé si se durmieron o estaban distraídos viendo el celular, no lo frenaron. Nadie le dijo, compa, no suelte tantas fechas. Nada, lo dejaron hablar, y ahí están las consecuencias. ¿Y qué hizo la gente? Pues se agarró de esas fechas para empezar a escarbar más. Y escarbaron tanto que hasta descubrieron otras cositas, como que Ángela Aguilar, en una entrevista, se le escapó decir mi esposo en referencia a Nodal cuando todavía no cuadraban las fechas. Ándale, eso sí que puso todo de cabeza. Pero no me adelanto, porque ese chismazo lo vamos a desmenuzar en el siguiente segmento. Por ahora quedémonos con lo esencial. Nodal abrió la caja de Pandora con esa entrevista, Casu le respondió con música y la gente ya no se traga completito el cuento de que todo fue tan transparente. Y miren, para cerrar este primer bloque como debe ser, les digo algo que en México todos sabemos: cuando el río suena es porque agua lleva. Y aquí el río no solo suena, truena con mariachi de fondo. Así que no se me muevan, porque en Retumba Polémica apenas estamos calentando motores. Lo que sigue es la parte sabrosa. Ángela Aguilar confirmando, aunque sea por error, la infidelidad, la reacción de Pepe Aguilar y cómo la dinastía entera terminó metida en este merequetengue.
Mis amores chismosos, ustedes saben que en esto del espectáculo no hay nada que quede escondido para siempre. Tarde o temprano, la verdad asoma, aunque la quieran tapar con mantas de terciopelo. Y así pasó con la consentida de la dinastía Aguilar, la mismísima Ángela Aguilar. Resulta que, en medio de toda esta marejada de fechas que soltó Nodal, como si fueran estampitas de la lotería, salió a relucir un video que dejó a medio mundo frunciendo el ceño. Fue en una entrevista, de esas tranquilitas, donde ella hablaba de su proyecto musical Bolero, y de repente, ¡pum!, se le escapa la bomba. Yo a cada rato le decía a mi papá, a mi marido, era como un, híjole, no sé si está buena, no sé si la quiero sacar. Sopas, perico, así, sin anestesia, sin filtro, Ángela se refirió a Cristian Nodal como mi marido. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque según la cronología oficial, en esas fechas todavía ni se veían de nuevo. Ah, pero cómo son las redes, que rápido cacharon el detalle y empezaron a armar el rompecabezas. Ahora hagamos memoria, porque aquí en Retumba Polémica somos bien ordenados pa'l chisme. El disco Bolero salió el 2 de febrero del 2024. En la entrevista con Adela Micha, Nodal aseguró que hasta el 14 de mayo volvió a salir con Ángela. Y el 29 de mayo se casaron en Roma. Entonces, ¿cómo es que en febrero Ángela ya hablaba de mi marido y consultaba con él sobre su música? Aquí algo no cuadra, mis cielas, y no lo digo yo nomás. En redes sociales, la gente se puso como detective de serie gringa, sacando capturas, comparando fechas y señalando lo obvio que esa relación ya venía cocinándose desde antes de lo que declararon. Es más, algunos hasta rescataron comentarios de que la entrevista original en YouTube había sido editada después para borrar esa parte comprometedora. Y pues ya saben, en internet nada desaparece, siempre hay alguien que guarda copia. La conclusión a la que llegó la raza fue contundente. Ángela, por un descuido, terminó confirmando que ella y Nodal ya tenían algo desde febrero. Y ahí es donde todo el teatrito de la cronología oficial se vino abajo como castillo de naipes. ¿Y qué hizo la gente? Pues lo que mejor sabe hacer, reírse, criticar y sacar memes. Que si mi marido salió antes de tiempo, que si Nodal es más rápido que Flash, que si los timelines de esta historia parecen sacados de un fanfic mal escrito. Y claro, tampoco faltaron los que se indignaron, acusando que ahí estaba la verdadera prueba de la infidelidad. Porque seamos claros, mis chulos, si en mayo apenas estaban empezando según Nodal, ¿qué hacía Ángela en febrero llamándolo mi marido? Y no me digan que fue un lapsus de palabras, porque miren, a cualquiera se le lengua la traba, pero hay cosas que no se dicen nomás, porque sí. Una no va por la vida diciéndole, mi esposo a cualquier galán. Eso, mis amores, es algo que sale cuando ya hay confianza, cuando ya hay fuego prendido. Y para acabarla, la forma en que ella misma intentó matizarlo en la entrevista sonó todavía más sospechosa. Como que trató de corregirse, de adornar la frase, pero ya el daño estaba hecho. Y aquí entre nos, yo creo que hasta su equipo de comunicación se agarró la cabeza con las dos manos, porque saben que un resbalón así pesa más que 1000 comunicados oficiales. Pero ojo, que el chismazo no termina ahí. Porque tras la difusión del clip, los Aguilar empezaron a ser señalados en redes como cómplices de la mentira. Que si Pepe sabía, que si la familia entera estaba tapando el asunto, que si la boda express fue para disfrazar las fechas. Un verdadero torbellino, y como si esto no fuera suficiente, las comparaciones con Belinda volvieron a salir a la luz. Sí, porque en la entrevista promocional, Adela Micha y su equipo etiquetaron a Beli y a Casu, lo cual encendió más la hoguera. Y la gente, que no olvida, empezó a reclamar, ¿por qué usas el nombre de Belinda si la bronca es con Casu? El resultado fue un salseo monumental, donde todos los examores de Nodal fueron arrastrados a la conversación. Lo que más ardió, sin embargo, fue la confirmación indirecta de que Nodal no había sido del todo honesto con su ex. Y ahí es donde el público adulto, ese que nos sigue aquí en Retumba Polémica, empezó a decir, mira, a nosotros no nos engañan, esas cuentas no salen. Porque la gente mayor, mi gente bonita, tiene ojo clínico para detectar mentiras disfrazadas. Yo lo digo clarito, el error de Ángela fue el verdadero punto de quiebre en esta novela. Porque si bien antes todo se podía manejar como rumores y especulaciones, con ese mi esposo ya no había manera de tapar el sol con un dedo. Eso fue como firmar el acta de infidelidad en cadena nacional. Y la cosa empeoró cuando los fans comenzaron a rescatar mensajes y comentarios donde supuestamente Nodal hablaba de una campaña de desprestigio contra Ángela. Ah, caray, o sea, no solo estaban contradiciéndose en fechas, sino que ahora querían convencer a todos de que había complot en su contra. Pues no, mis cielos, porque con pruebas como la de
de febrero, el complot más bien parecía invento. Aquí es cuando yo digo, ¿qué necesidad, compadre? Si la relación es de verdad, el amor tarde o temprano se defiende solo. Pero si le echas mentiritas, y encima las fechas no cuadran, la gente va a armar su propio juicio popular. Y ya lo están haciendo, nomás hay que ver las redes, la etiqueta de infiel no se la quitan ni con mariachi completo. En resumen, mis chismosos consentidos, lo que empezó como una entrevista para limpiar la imagen terminó siendo el mayor autogol de Nodal. Porque mientras él pensaba que estaba desmintiendo a Casu, Ángela solita le echaba más leña al fuego con su resbalón verbal. Y aquí en Retumba Polémica no podemos más que decir, qué bruto, qué forma de meterse el pie ellos solitos. Porque nadie necesitó inventar nada, las pruebas salieron de sus propias bocas. Pero no se me vayan, que esto apenas se pone sabroso. En el siguiente segmento, vamos a entrarle de lleno a la reacción de Pepe Aguilar, el papá enojado que no se queda callado, y al papelón de Emiliano Aguilar, el hermano burlón que terminó echándole más gasolina al fuego con sus comentarios. Mis amores chismosos, si ustedes pensaban que lo de Ángela diciendo, mi esposo era lo máximo de esta telenovela en vivo, déjenme decirles que lo bueno apenas comenzaba. Porque cuando uno menciona el apellido Aguilar, automáticamente aparece en escena don Pepe Aguilar, y con él, ya sabemos, no hay medias tintas. O estás con él, o mejor quítate del camino, porque el señor tiene carácter, vozarrón, y una forma muy particular de poner los puntos sobre las íes, aunque a veces, no nos hagamos, esa misma sinceridad es la que le termina echando más gasolina a los chismes que ya de por sí arden como brasa. Pues bien, mis chulos y chulas, resulta que apenas explotó lo de Ángela y el dichoso lapsus, los reflectores se fueron directo a la figura de su papá, y más aún porque el Hollywood Bowl en Los Ángeles ya tenía programado un show de los Aguilar. Imagínense el nivel de tensión, boletos ya vendidos, fans emocionados por ver a la dinastía completa, y al mismo tiempo, la polémica fresca como pan de la mañana. Y ustedes saben que el público no perdona, menos en estas épocas donde cada palabra, cada gesto y hasta el más mínimo detalle queda grabado en celulares y se sube a redes en cuestión de segundos. Así que, claro, cuando Pepe se subió a los escenarios en medio de este huracán mediático, las preguntas no tardaron en salir. ¿Qué iba a decir? ¿Se iba a quedar callado? ¿Iba a defender a su hija con uñas y dientes? ¿O más bien iba a explotar contra los medios, como tantas veces lo ha hecho? Pues déjenme contarles, mis amores, que el señor Aguilar no defraudó. Apenas abrió la boca, dejó clarito que estaba encendido. Con su tono firme, casi regañón, como si estuviera hablándole a todo México desde la sala de su casa, dijo que ya estaba cansado de que se inventaran cosas, que la prensa se metía hasta donde no debía, y que la familia Aguilar siempre había trabajado con respeto. Respetó, dijo así, marcando la palabra con la misma intensidad con la que canta. Por mujeres como tú, el público, dividido, claro. Algunos aplaudieron porque sienten que Pepe tiene razón, que los chismes a veces se pasan de la raya. Pero otros, y aquí viene lo sabroso, decían, a ver, don Pepe, usted puede hablar de respeto, pero su hija fue la que se puso solita el lazo al cuello con ese mi esposo. Y ahora no nos venga con que todo es invento de los medios. Y en esas estábamos cuando se destapó la otra bomba, los boletos del concierto en el Hollywood Bowl. Resulta que en plena polémica, empezaron a circular comentarios de que las ventas no estaban tan bollantes como se esperaba. Que sí había gente comprando, sí, pero que el ritmo no era el mismo de antes. Y ya saben cómo son los detractores, rapidito dijeron, ahí está, la controversia está pegando en lo que más duele, la taquilla. Y aunque oficialmente la empresa encargada del evento sacó comunicados para calmar las aguas, diciendo que todo iba viento en popa, lo cierto es que en redes ya se había instalado la idea de que la familia Aguilar estaba perdiendo fuerza, al menos en tierras gringas. Y ahí es donde la historia da un giro delicioso, porque a esta novela entró un personaje que, aunque no es del todo protagónico, sabe cómo mover el avispero, Emiliano, el medio hermano de Ángela. Sí, mis amores, ese muchacho que ya ha estado en boca de todos por sus propios escándalos y pleitos familiares, aprovechó la ocasión para lanzar una burla que dejó a más de uno con la boca abierta. Se dice, porque aquí en Retumba Polémica siempre le aclaramos a la gente que es oficial y que está en el terreno de lo extraoficial, que Emiliano, a través de sus historias y comentarios en línea, soltó frases con doble filo. Algo así como con tanto show, ni boletos pueden vender bien. Y aunque no mencionó nombres, todos supieron de inmediato que el dardo iba dirigido a su propia familia. Imagínense la escena, una familia ya fragmentada por diferencias, y ahora con uno de sus propios integrantes echándole sal a la herida en plena tormenta mediática. La cosa no paró ahí, porque como siempre pasa, los seguidores se dividieron en bandos. Unos decían, qué bárbaro Emiliano, cómo se burla de su hermana y de su papá en lugar de apoyarlos. Mientras que otros lo aplaudían, asegurando que lo único que hizo fue decir lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a soltar tan abiertamente.
Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, mis consentidos de Retumba Polémica, ¿qué pesa más, la lealtad familiar o el derecho a decir tu verdad, aunque incomode a los tuyos? Porque en este caso, el golpe no fue de un extraño, sino de alguien que lleva la misma sangre. Y ya saben que cuando un pleito es en familia, duele el doble y se siente el triple. Mientras tanto, Pepe Aguilar, con el coraje que lo caracteriza, no se quedó callado. Aunque no nombró directamente a Emiliano, porque Pepe nunca menciona a alguien que no quiera subir al escenario de la opinión pública, sí dejó entrever que había gente que vivía de hablar de los demás y que no aportaban nada positivo. No necesitamos eso en nuestra vida, dijo. Y todos en el público entendieron a quién se estaba refiriendo. Claro que esta tensión entre padre, hija y medio hermano se convirtió en un circo mediático perfecto. Los titulares ya no hablaban solamente de Ángela y Nodal, sino de los Aguilar contra los Aguilar, y eso, mis amores, para la prensa fue como encontrar oro puro en la mina. Y por si fuera poco, en los pasillos del mismo Hollywood Bowl, se empezó a murmurar que el verdadero reto ya no era vender boletos, sino mantener la imagen de unidad familiar que por años los Aguilar habían proyectado. Porque vamos a ser claros, durante décadas, esta dinastía ha sido sinónimo de tradición, de orgullo ranchero, de música impecable, de giras familiares, donde todos parecían un mismo engranaje bien aceitado. Pero hoy, con todo este relajo, la imagen se resquebraja. Imaginen nada más la escena de Pepe cantando frente a miles de personas, con Ángela a su lado intentando mantener la compostura, y al mismo tiempo, sabiendo que Emiliano en redes se burla de ellos, y que la prensa ya trae lupa para ver cualquier tropiezo. Eso, mis amores, no es solamente un chisme, es el retrato de cómo la modernidad y las redes sociales pueden desarmar en cuestión de días lo que a una familia le tomó años construir. Y aquí cierro este bloque, dejándoles la reflexión, ¿realmente puede una figura pública como Pepe Aguilar controlar la narrativa cuando hasta dentro de su propia casa le salen voces que contradicen o ridiculizan? Porque si algo quedó claro con todo esto es que el apellido Aguilar no garantiza unidad, sino que puede ser en estos momentos sinónimo de grietas expuestas. Mis amores chismosos, si ustedes creen que aquí ya tocamos fondo, agárrense bien porque el túnel tiene más recovecos que las catacumbas del Vaticano. Y como buenos chismólogos de Retumba Polémica, vamos a seguirle metiendo lupa a cada detalle porque este drama todavía tiene capítulos que parecen escritos por un guionista de telenovela con exceso de café. Después de ese show en el Hollywood Bowl, con Pepe defendiendo a capa y espada el honor familiar, lo que vino fue un efecto dominó que nadie pudo detener. Y ojo, que aquí entra otro ingrediente que le da más sazón al caldo, el mercado internacional. Porque no nos engañemos, mis cielas, lo que pasa en Los Ángeles repercute en México. Y lo que se dice en México se multiplica en Miami, Madrid y hasta en Buenos Aires. El chisme, mis amores, ya no conoce fronteras. Y este pleito se volvió trending global. Los titulares en inglés empezaron a aparecer: Ángela Aguilar Sleeps, calls Christian Nodal her husband. Pepe Aguilar furious at rumors. Y hasta Mexican Dynasty shaken by scandal. Imagínense la escena, fans gringos que ni siquiera saben quién es Casu, pero ya estaban metidos de lleno en la polémica como si fueran parte de la familia. Y ahí, mis chulos, empezó otro dilema, la marca Aguilar. Porque no lo olvidemos, más allá de la música, la familia es un negocio andante. Shows, discos, colaboraciones, patrocinios, todo depende de la imagen impecable que vendían. Y ahora, con memes, burlas y rumores de infidelidad, esa imagen empezaba a resquebrajarse como jarrito de tonalá mal cocido. El silencio incómodo de Ángela. Pero vamos a centrarnos en la protagonista de este enredo, Ángela Aguilar. Después de que se le escapó lo de mi esposo, la muchachita optó por el silencio. Nada de comunicados, nada de entrevistas, nada de aclaraciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque ustedes saben que en el espectáculo callar también es un mensaje. La gente lo interpretó de mil maneras. Unos decían, se queda callada porque no tiene cómo defenderse. Otros aseguraban, es una estrategia, el silencio vende más que cualquier palabra. Y claro, los más mal pensados aseguraban, se quedó muda porque sabe que si abre la boca, mete otra pata. Y mientras ella se escondía, la presión caía sobre Nodal. Porque si algo hemos aprendido en este circo es que cuando la mujer calla, el hombre termina siendo el blanco de todas las preguntas. Y Christian, con su carácter impulsivo, terminó dándole más carnita a los medios. Nodal, el justiciero de su propia historia. En redes sociales, Nodal empezó a lanzar mensajes de defensa. Que si amaba a Ángela,
que si todo era un ataque orquestado, que si él no tenía nada que esconder. Pero ¿qué creen? Cada palabra que soltaba se volvía contra él, porque el público, ya cansado de contradicciones, no le compraba el papel de víctima. Compa, no te hagas, las cuentas no salen, le escribían en comentarios. No es odio, son matemáticas, decían otros con toda la ironía del mundo. Y los memes, ay mis amores, los memes eran oro puro, comparaciones con calendarios, con relojes, con calculadoras, ni el INEGI había hecho tantas gráficas para analizar un romance. El colmo fue cuando en una de esas entrevistas rápidas en aeropuerto, Nodal soltó: yo no le debo explicaciones a nadie más que a mi esposa y a mi hija. Tómala. Ahí volvió a confirmar que el lazo con Ángela no era un simple noviazgo, sino que ya había papeles de por medio. Y la prensa, enloquecida, volvió a preguntarse en qué momento pasamos de noviecitos fugaces a matrimonio express. Porque ni las Kardashian se mueven tan rápido. Pepe, el patriarca en guerra, mientras tanto don Pepe seguía echándole pleito a los medios. Y aquí hay que decirlo, su carácter fuerte, que en otros tiempos lo hacía ver como un caballero defensor de la familia, ahora empezaba a jugarle en contra, porque cada regaño a la prensa se interpretaba como una confirmación de que había algo que ocultar. En un concierto en Texas, se le ocurrió decir al micrófono: al que no le guste cómo vivimos, que no ve. Nosotros seguimos siendo la familia Aguilar y estamos más fuertes que nunca. Pero ¿qué creen? La gente no escuchó la parte de fuertes, sino que se quedó con la de al que no le guste, que no venga. Y los comentarios en redes ardieron: perfecto don Pepe, pues no vamos. Con razón no llenan el Hollywood Bowl. ¡Sas! El balazo le salió por la culata. Emiliano, el cuervo familiar, y por supuesto, Emiliano seguía con lo suyo. Publicaba indirectas, se burlaba y hasta empezó a dar entrevistas pequeñas a medios digitales, diciendo que él siempre había sido el olvidado de la familia. Y ustedes saben, mis cielos, que no hay nada más jugoso para la prensa que un pariente resentido. Los programas de espectáculos lo agarraron de vocero no oficial. Le preguntaban: ¿qué opinas del matrimonio de tu hermana? Y él, con media sonrisa: pues si ella es feliz, yo también, aunque no todos lo estén. Ay mis amores, esa clase de frases son dinamita pura, porque dicen sin decir, confirman sin afirmar. Y lo peor es que el público ya empezaba a simpatizar con él, porque todos aman al rebelde que se atreve a hablar lo que los demás callan. La opinión pública se divide para este punto, el fandom estaba completamente fracturado. Los nodalistas defendían a Cristian a capa y espada, asegurando que el amor todo lo podía. Los Casu lovers lo tachaban de infiel descarado, y los Aguilar fans pedían que dejaran en paz a Ángela, que ella era una víctima de la prensa y nada más. Pero entre tanto ruido, una nueva teoría empezó a tomar fuerza, que todo esto era un plan de marketing. Sí, mis cielos, así como lo oyen, que la boda, el escándalo, las entrevistas, todo estaba calculado para lanzar la nueva etapa musical de Ángela, con más reflectores que nunca. Y miren, yo no sé si sea verdad, pero no lo descarten. Porque casualmente, a los pocos días de todo este merequetengue, ¡zas!, se anunció colaboración musical entre Nodal y Ángela. Una canción a dúo que obvio ya estaba grabada desde hace meses. ¿Coincidencia? Pues en este medio las coincidencias son más raras que ver a un mariachi sin sombrero. El negocio del escándalo, lo cierto es que con todo y críticas, la canción debutó con millones de reproducciones en menos de 24 horas. La portada de revistas se vendió como pan caliente, y las entrevistas exclusivas seguían multiplicándose. Al final, mis amores, la polémica se convirtió en dinero. Y aquí es donde les lanzo la reflexión venenosa de Retumba Polémica. ¿Será que este escándalo, más que un accidente, fue un plan maestro? Porque aunque Pepe se enoje, aunque Casu sufra, aunque Emiliano se burle, la verdad es que los números no mienten. Nodal y Ángela están más sonados que nunca. Pero, ¿y la credibilidad? El problema es que la fama ganada con escándalo tiene un costo. La credibilidad, y eso lo saben bien en el medio. Porque una vez que el público te marca como infiel, como mentiroso, como tramposa, esa etiqueta es más difícil de borrar que tatuaje mal hecho. Ya hay gente que dice, no importa que canten, siempre recordaremos cómo empezó esta historia. Y ese, mis chulos, es el verdadero veneno del chisme.
Te da reflectores, sí, pero también te encadena a una narrativa que no siempre puedes controlar. Así que mis amores, lo que vemos aquí no es solo un pleito de amores contrariados, es un caso de estudio sobre cómo el escándalo puede ser el mejor aliado y el peor enemigo al mismo tiempo. Nodal, Ángela, Pepe y hasta Emiliano se convirtieron en piezas de un ajedrez donde cada movimiento genera titulares, ventas y memes. Y la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué tanto fue casualidad y qué tanto fue estrategia? Porque si algo aprendimos en este capítulo de Retumba Polémica es que en el espectáculo, la línea entre verdad y show es más delgada que un hilo de mariachi. Y mientras el público siga enganchado, la función debe continuar. Mis amores chismosos, si creían que esto era solo una tormenta mexicana con toques de ranchera, déjenme decirles que la ola ya cruzó fronteras y está rompiendo olas en otros mares. Porque si algo tiene el espectáculo de hoy, es que los problemas de una dinastía no se quedan en su rancho, vuelan más rápido que avión privado con turbulencia incluida. Las cadenas internacionales, esas que antes se ocupaban de escándalos de Hollywood, ahora ya tienen espacio para Nodal y Ángela. CNN en español abrió un bloque preguntando, ¿es este el nuevo capítulo en la historia del regional mexicano globalizado? Y en España, un periódico que se las da de serio publicó, Ángela Aguilar y su amor clandestino, matrimonio secreto o montaje publicitario. ¿Se dan cuenta del nivel, mis cielas? Ya no hablamos de puro programa de chismes local. Ahora son medios serios, que con tal de no quedarse fuera del salseo, hasta se ponen a analizar letras de canciones como si fueran pistas de una novela policíaca. En Argentina, los fans de la música regional, que hace unos años ni soñaban con escuchar a Pepe Aguilar en la radio, ya estaban divididos. Unos decían que Nodal era el nuevo Gardel del norte, y otros que no era más que un pibe tramposo con mariachi. Ay, la pasión de los fans no entiende de fronteras. Y mientras tanto, en Miami, donde todo artista latino sueña con conquistar, las estaciones de radio lo ponían clarito. Queridos oyentes, hoy tenemos el escándalo del año. Ángela y Nodal, amor verdadero o montaje bien armado. Llámenos y opine. Las líneas se saturaban. La gente opinaba como si hubiera estado en la boda secreta, como si hubiera visto las actas de matrimonio, como si tuvieran asiento reservado en la primera fila del drama. El fantasma de Casu, la sombra que no se borra. Pero mis cielos, no olvidemos la otra pieza clave de este rompecabezas Casu. Sí, esa relación pasada que muchos todavía tienen fresca en la memoria. Porque aunque Nodal se canse de repetir que ya está en otro capítulo, el público no olvida y siempre compara. Y aquí les suelto la bomba. Empezaron a circular capturas de chats filtrados. Ya saben, esas imágenes borrosas con tipografía dudosa, donde supuestamente Casu seguía en contacto con Nodal. ¿Reales? ¿Falsos? Nadie lo sabe, pero el efecto fue inmediato. La narrativa de infiel volvió a tomar fuerza como pólvora en mecha corta. Las comparaciones en redes eran brutales. Que si Casu era la verdadera reina, que si Ángela era la interina, que si Nodal nomás coleccionaba coronas como quien junta estampitas del álbum Panini. Y lo peor, aparecieron cuentas falsas en redes sociales que se hacían pasar por Casu, opinando del tema. Obvio, al rato se descubrió que eran perfiles inventados. Pero ya para qué, la semilla del drama estaba sembrada y crecía sola como hierba mala. El silencio roto, Ángela habla, pero no dice. Hasta aquí, la estrategia de Ángela había sido clara. Silencio absoluto. Pero mis cielas, no hay silencio que dure para siempre en este mundo. Y un buen día, apareció en un en vivo breve en sus redes, diciendo con carita seria, quiero agradecer a mis fans por su apoyo, por entender que soy humana, que cometo errores y que también merezco ser feliz. Tómala. No aclaró nada, pero tampoco lo negó. Y como ustedes saben, en el lenguaje de las celebridades, decir cometo errores es como echarle gasolina al fuego del chisme, porque todos empezaron a preguntarse, ¿y cuál fue el error? Decir esposo, casarse en secreto, meterse en un romance express. El clip se viralizó de inmediato. Los fans lo ponían en cámara lenta, lo analizaban como si fuera un comunicado del Vaticano. Y claro, cada quien interpretaba lo que quería. Unos decían que pedía perdón, otros que confirmaba el matrimonio, y los más mal pensados aseguraban que estaba preparando el terreno para anunciar un embarazo. El negocio detrás del drama. Y aquí, mis amores, es donde el asunto se pone todavía más interesante, porque mientras todos discutían sobre matrimonios, infidelidades y silencios incómodos, las plataformas digitales se frotaban las manos. Spotify,
YouTube, Apple Music, todas reportaron un incremento brutal en reproducciones de los temas de Nodal y Ángela. Canciones que ya tenían meses de estrenadas de repente subieron al top 10, porque la gente quería escuchar las pistas ocultas en las letras. Las marcas, ni se diga. Una conocida empresa de tequila lanzó una campaña con la frase, que hablen de ti, pero que no falte el brindis. Y aunque nunca lo dijeron abiertamente, todos sabían que era una referencia velada al escándalo del momento. En otras palabras, mientras Pepe se enojaba, mientras Ángela callaba y Nodal pataleaba, el dinero seguía entrando como río crecido. Porque en el mundo del espectáculo, mis cielos, no importa si hablan bien o mal, lo que importa es que hablen. Pepe versus la prensa, la batalla perdida. Pero si hubo alguien que salió raspado en serio, ese fue don Pepe. Porque su carácter explosivo, que antes lo hacía ver como un patriarca firme, ahora empezaba a dar la impresión de que estaba fuera de control. En una entrevista de radio en Monterrey, un locutor le preguntó, don Pepe, ¿qué opina de los rumores de matrimonio de su hija? Y él, visiblemente molesto, respondió, opino que los medios inventan más que un escritor de ciencia ficción. Y si siguen fastidiando, no vuelvo a dar entrevistas. Error garrafal. Porque lo que escuchó el público no fue me molestan las mentiras, sino me estoy escondiendo porque algo hay. Y claro, los titulares al día siguiente eran explosivos. Pepe Aguilar rompe con la prensa. El patriarca contra las cuerdas. ¿Qué oculta la familia Aguilar? El ascenso del rebelde, Emiliano al ataque, y mientras todo esto pasaba, Emiliano seguía sacando provecho del caos. Sus redes crecían como espuma. Cada indirecta que lanzaba recibía miles de compartidos, y hasta lo invitaron a un podcast famoso de la Ciudad de México. Ahí, con voz calmada pero mirada pícara, dijo, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí creo que a veces, cuando se juega con la imagen familiar, se olvida que detrás hay personas, y a mí me ha tocado ser la sombra, mientras otros eran la luz. ¡Ay mis cielos! Con esa frase, se ganó a medio público que lo veía como el hermano olvidados. Y lo que era peor, empezó a perfilarse como influencer por derecho propio. Lo que antes era solo un hijo incómodo, ahora ya era una figura mediática con agenda propia. La reflexión venenosa, así que mis amores, ¿qué nos deja todo este capítulo? Pues que el escándalo se convirtió en un monstruo de 1000 cabezas. Ya no es solo un chisme local, es una saga internacional, con fans divididos, con medios lucrando, con hermanos resentidos y con un patriarca peleado con la prensa. Nodal y Ángela, lejos de apagarse, están en el centro de un huracán mediático que les da visibilidad, sí, pero también les pone etiquetas difíciles de quitar. Y el público, ese jurado implacable, sigue disfrutando cada giro de la historia como si fuera un reality show transmitido en tiempo real. Porque al final, mis cielos chismosos, lo que empezó como un mi esposo mal colocado, terminó revelando algo mucho más grande. En el espectáculo, la línea entre el amor y el negocio, entre la intimidad y la estrategia, es más delgada que un hilo de tequila derramado en una cantina. Y mientras haya público dispuesto a opinar, a comprar boletos, a reproducir canciones y a compartir memes, la función seguirá. Porque en el circo del chisme, como en la vida, the show must go on.